Este jueves vamos a celebrar el 4 de julio y estuve mirando algunas estadísticas del Día de Independencia. Este país celebra 248 años y hace 248 años atrás la población de los Estados Unidos era 2,5 millones de personas solamente. Hoy en día, 2024, hay 341 millones de personas. El jueves se conoce como el día donde más hot dogs, perro calientes, se consumen. Y nuestro país el jueves va a consumir 150 millones de hot dogs. ¿Qué le parece? Eso sería el equivalente de la distancia de Los Ángeles a la capital Washington, D.C. 5 veces, si pusiéramos un perro caliente detrás de otro. Pero hoy no vamos a hablar acerca del Día de Independencia, no vamos a estar hablando acerca de los hot dogs, sino vamos a estar hablando acerca de la palabra de Dios. Y hoy comenzamos una nueva serie en el libro de los Salmos, un verano en los Salmos. Vamos a pasar 2 meses en este gran libro de los Salmos hasta agosto 25. Y después, en el mes de septiembre, comenzaremos una serie en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Solamente el capítulo 10, donde vamos a ver las doctrinas de la gracia. 5 predicaciones en ese capítulo 10 del Evangelio de Juan. Quiero darle también las gracias públicamente a Israel Cordero por haber predicado el domingo. Yo estuve fuera con mi familia, estuvimos visitando a nuestros padres, a familiares en la Florida. Y de hecho mi esposa estuvo también en una conferencia de mujeres con 2 hermanas de nuestra iglesia, con Xochitl y con Zaira, y con su hermana de la Florida, donde había 9,000 mujeres en esa conferencia en Coalición por el Evangelio en el estado de Indiana. Es una conferencia que les animo a asistir un día si no lo ha hecho. 9,000 mujeres juntas en un solo lugar, adorando al Señor y siendo equipadas por la palabra de Dios. Nosotros hoy entonces vamos a estar en este libro de los Salmos. Y les voy a dar primero un marco de referencia en cuanto al libro de los Salmos para cuando estemos estudiando diferentes salmos. No lo vamos a cubrir todos. La idea es que todos los veranos tomemos tiempo para estudiar este libro. Pero les voy a dar un marco de referencia para que tengamos el contexto del libro de los Salmos. Martín Lutero decía en cuanto a los salmos que los salmos son la Biblia en miniatura. En los Salmos nosotros podemos aprender temas como la ley y la gracia, podemos aprender sobre la bendición y la maldición, sobre la doctrina y obligación, podemos aprender acerca del cielo y el infierno, de teología y doxología. La enseñanza de los Salmos cubre desde la eternidad pasada, es decir, los temas que incluye este libro de los Salmos los podemos nosotros rastrear desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. En cierto sentido, entender los salmos es entender la Biblia. No nos sorprendemos nosotros cuando vamos a Walmart, cuando vamos a alguna otra tienda y encontramos los evangelios y el libro de los salmos en un volumen, ¿verdad? No nos encontramos el Nuevo Testamento y el libro de Deuteronomio, o el Nuevo Testamento y el libro de Proverbios. Nos encontramos normalmente en un volumen el Nuevo Testamento y los salmos. En los Salmos puedes aprender a tener esperanza, puedes aprender a tener temor de Dios, cómo tener y retener el gozo, cómo enfrentar el día malo. En los Salmos aprendemos a hablar y a pensar bíblicamente. Los Salmos es el libro más grande de todas las Escrituras, de toda la Biblia. Se le puede llamar como el elefante en la habitación. ¿Ha escuchado ese dicho, el elefante en la habitación? Bueno, es algo que no puedes ignorar. Si hay un elefante aquí metido en esta habitación, todo el mundo lo nota, ¿verdad? Bueno, el libro de los Salmos es ese libro que no puedes ignorar. Es como el elefante en la habitación. Ningún otro libro en la Biblia tiene más capítulos que los Salmos. De hecho, el libro de Isaías, que es el que más se le acerca, tiene 66 capítulos, la mitad. El libro de los Salmos tiene 150 capítulos. El Salmo 119 no solo es el capítulo más largo en toda la Biblia,
o en todo del Salterio, en el libro de los Salmos, sino que el Salmo 119 es incluso más grande por sí solo que 30 otros libros de la Biblia. Solo el Salmo 119. El Salmo 117 es el capítulo más corto de la Biblia. Y de hecho, viene siendo como el centro de la Biblia. Si fueras a dividir la Biblia en dos mitades, el Salmo 117 viene cayendo ahí en el medio de toda la Biblia y es el salmo más corto en el Salterio. Y el Salmo 118, versículo 8, es el versículo que se encuentra ahí en el centro, en el medio de la Biblia. ¿Y ustedes saben qué es lo que dice? El Salmo 118, versículo 8. Dice, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el Señor, que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es un llamado a confiar y a creer en Dios, que es mejor tener al Señor, que una vida feliz es posible en Dios y con Dios solamente. Los salmos están compuestos por más autores que cualquier otro libro en la Biblia. Normalmente encontramos que los otros libros tienen un autor. En el libro de los salmos encontramos diferentes autores: David, a Moisés, a Salomón, a los hijos de Asaf, los hijos de Coré. Tomó casi 1000 años escribir los salmos. Desde el primero que se escribió, el primer salmo que se escribió no fue el Salmo 1. El primer salmo que se escribió fue el Salmo 90 y fue escrito por Moisés. De hecho, es el único salmo en el Salterio que Moisés escribió. Y se escribió aproximadamente en el año 1410 a.C. Y el último salmo que se escribió fue el Salmo 126, aproximadamente 430 años antes de Cristo. Así que vemos que fue este libro escrito a través de un milenio, de 1000 años. Los Salmos es el libro más citado en el Nuevo Testamento. Cuando leemos el Nuevo Testamento y vemos a los autores del Nuevo Testamento hacer referencia al Antiguo Testamento, el libro que ellos más citan es el libro de los Salmos. Hay 360 citas directas en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Y de las 360 citas, 112 son de los Salmos. Así que 1/3 de todas las citas del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, son de los Salmos. De los 150 salmos, 97 son citados por los autores del Nuevo Testamento, así que 2/3 de todos los salmos aparecen en el Nuevo Testamento. Y 23 libros de los 27 libros del Nuevo Testamento mencionan los salmos. Así que eso nos muestra la importancia, la relevancia del libro de los Salmos y cómo los autores del Nuevo Testamento atesoraban los Salmos. Incluso ellos, siendo inspirados por el Espíritu Santo, fueron movidos para hacer referencia al libro de los Salmos. Lucas 20:42 dice, pues David mismo dice en el libro de los Salmos, el Señor dijo, mi Señor, siéntate a mi diestra. Lucas 20 está haciendo una referencia al Salmo 110. En Hechos capítulo 1, versículo 20, vemos una referencia al Salmo 69 y al Salmo 109. Y dice, pues en el libro de los Salmos está escrito, y hay una cita directa, que sea hecha desierta tu morada y no haya quien habite en ella y que otro tome su cargo. Así que los Salmos apuntan hacia arriba. Los Salmos están dirigidos hacia Dios. Normalmente vemos en el Nuevo Testamento las cartas dirigidas a las iglesias, ¿verdad? El libro de los Corintios, el libro de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, el libro de los Efesios, vemos Colosenses, vimos Gálatas, vemos Primera Timoteo, vemos el libro de Filemón, escrito dirigidos a iglesias y a individuos. Pero el libro de los Salmos está dirigido primordialmente y primariamente hacia Dios. Son salmos verticales. Son oraciones, son alabanzas a Dios expresadas por el pueblo de Dios, verbalizando teología, verbalizando adoración a Dios. De hecho, en Lucas 24, después de la resurrección, ¿se recuerdan esa historia? Jesús resucita, hay 2 de los discípulos en el camino de Maús
Y Jesús se aparece y empieza ahí a andar con ellos, a caminar con ellos, y empieza entonces a compartir con ellos y a recordarles a ellos todo lo que había acontecido, estaba ya predicho, profetizado en las Escrituras. Y Lucas 24 nos dice que Jesús les explicó lo referente a él en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas y los salmos. Como los salmos apuntan hacia Dios, son cristocéntricos. Está escrito los salmos para ser cantado en alabanza y adoración a Dios con acompañamiento musical. Así que los salmos es el himnario del pueblo de Dios. Ahora, ¿para qué Dios nos dio los salmos? Fue mucho más para ser cantados. Les voy a dar brevemente 6 razones por qué Dios nos dio el libro de los salmos. Número 1, los salmos son evangelísticos. Los salmos son evangelísticos. El Salmo 1 comienza hablando sobre 2 caminos. La vida que se resume en 2 caminos, el camino del justo y el camino del impío. Y en el Salmo 2 vemos que dice honrar al Hijo para que no perezcáis. Es un llamado a temer a Dios, es un llamado a poner tu confianza en Dios. Así que tienen un aspecto evangelístico los salmos, pero también los salmos número 2 estimulan nuestra adoración. Estimulan nuestra adoración. Avivan nuestro amor por Dios. El verdadero creyente no quiere tener una fe tibia. No hay nada, hermanos, no hay nada de espiritual en ser un cristiano tibio. Los salmos buscan avivar nuestra adoración al Señor. Por eso encontramos salmos como el Salmo 103, donde dice, bendice alma mía al Señor. Es un llamado a recordarnos. Vemos que el salmista se está recordando a sí mismo por qué existe, la razón de su existencia, el motivo por lo cual estamos nosotros aquí en esta tierra. Y dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Así que buscan avivar nuestra adoración, tener una fe vibrante, que estemos adorando al Señor, un llamado a no olvidar quién es el Señor y avivar nuestra adoración hacia Él. Número 3, los salmos también limpian el corazón. Los salmos escudriñan nuestro ser, escudriñan nuestro corazón con una intención, y la intención de revelar el estado de nuestro corazón, el pecado en uno, y llevarnos entonces a confesarlos, apartarnos de él y a correr hacia Dios, donde encontramos nosotros el perdón y el poder necesario para poder tener victoria sobre el pecado. Los salmos sacan a la luz lo que necesitamos confesar y abandonar. Salmo 51 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Dice, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Y aquí el salmista le dice a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué oración más gloriosa, ¿verdad? Que nosotros podemos elevar al Señor. Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Los salmos son evangelísticos, estimulan nuestra adoración, limpian el corazón. Y número 4, los salmos fortalecen al creyente. Cuando leemos los salmos encontramos fuerzas, aliento. El Salmo 3 dice, mas tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria, dice, y el que levanta mi cabeza. Normalmente cuando ves a alguien triste está cabizbajo, ¿verdad? Vemos que el Señor es el que nos fortalece, el que levanta nuestra cabeza. Ahora también los salmos, número 5, confortan el corazón angustiado. Cuando tú vas a un hospital y escuchas a alguien leerle la Biblia a otra persona, ¿qué es lo que normalmente tú escuchas que se está leyendo? Los salmos, ¿verdad? Los salmos confortan el corazón angustiado. El Salmo 23, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado
me infunden aliento. O el Salmo 42, ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Número 6, los salmos instruyen al corazón. Los salmos son didácticos. Los salmos nos enseñan el camino que lleva a la vida. Los salmos nos enseñan cómo vive un creyente. Y con eso en mente, hoy vamos a ver de una forma breve el Salmo número 1. El Salmo número 1. Así que si tiene ahí una copia de las Escrituras, abra su Biblia, por favor, al Salmo número 1. Y el título de este mensaje es Una vida bienaventurada, una vida bendecida, una vida dichosa, una vida feliz. El Salmo 1 comienza diciendo: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se deleita en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que la ley del Señor está a su deleite y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Mire cómo termina el versículo 6. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. La primera palabra que aparece en el libro de los Salmos y en el Salmo número 1 es la palabra bienaventurado. En el hebreo esa es la primera palabra que encontramos ahí en el Salmo número 1. Bienaventurado, y significa bendecido, significa feliz, significa gozo, conlleva la idea de sentirse realizado, satisfecho, tanto en la vida como al morir. Porque no hay felicidad que valga la pena vivir si no dura mucho más allá que nuestra corta vida aquí en esta tierra, ¿verdad? Y la pregunta que muchas personas a veces se hacen es, bueno, ¿cómo uno puede ser feliz? El anhelo profundo del corazón es poder ser una persona feliz. Ahora, el Salmo 1 está ahí con un propósito y nosotros podemos a veces mirar el Salmo 1 y decir, si no está en orden cronológico, porque el Salmo 1 no fue el primero que se escribió, ¿por qué el salterio comienza? Y el salterio es una palabra que se usa para resumir todos los salmos. ¿Por qué el salterio comienza con este salmo? ¿Por qué está ahí? Se podría haber comenzado el libro de los salmos con otros salmos, ¿verdad? Con un salmo a lo mejor de adoración. Si el salmo es el himnario del pueblo de Dios, a lo mejor pudiéramos haber comenzado el libro de los salmos con el Salmo 146. Aleluya, oh alma mía, alaba al Señor. Alabaré al Señor mientras yo viva, cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. O a lo mejor el Salmo 150, todo lo que respira, alaba al Señor. O el Salmo 95, donde dice, venid, cantemos con gozo al Señor, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias. Aclamémosle con salmos, porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses. O a lo mejor el libro de los Salmos hubiera comenzado con el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. O con el Salmo 46, que dice, estad quietos, conocéis que yo soy el Señor y saber que yo soy Dios. ¿Por qué el libro de los Salmos entonces comienza con el Salmo que conocemos hoy en día como el Salmo? Bueno, porque no hay una verdadera felicidad fuera de Dios. Porque no tiene sentido
un llamado a la adoración si tú no conoces al Señor. Porque no tiene sentido tener esperanza más allá de la muerte si tus pecados no han sido perdonados en Cristo. Porque no tiene sentido el sufrimiento si el Señor no es nuestro pastor. No hay una felicidad verdadera aparte de conocer a Dios. Y el Salmo 1 comienza mostrándonos a nosotros y recordándonos a nosotros que solamente hay dos caminos en la vida y solamente dos caminos. Y uno de ellos tiene un destino eterno con Dios y otro de ellos es un destino de perdición. ¿Cuál es la primera palabra que aparece ahí en el Salmo 1? Bienaventurados. ¿Cuál es la última palabra que aparece en el Salmo 1? Perecerá. Dos caminos. Uno que lleva a la vida y otro que lleva a la muerte. Uno con Dios y uno apartado de Dios. Uno con Dios por toda la eternidad en el cielo y otro sin Dios en un juicio eterno. Ahora, ¿quién no quiere ser feliz, verdad? ¿Quién no quiere ser bienaventurado? Noten el versículo 1. Dice, cuán bienaventurado es el hombre. Y esto está en singular. Este hombre que dice aquí bienaventurado, que es feliz, esta persona que está completa, no se encuentra en el plural. Esta persona no encuentra la pluralidad de los bienaventurados hasta que llegue al cielo. El bienaventurado está aquí en singular. Ahora, cuando se habla del impío en el Salmo número 1, noten que está en el plural. Dice, y los impíos, versículo 1. Y en el versículo 4 nuevamente habla acerca de impíos y pecadores. Y el Salmo 1 comienza así porque para el justo, para aquellos que conocemos a Dios, a veces la vida se siente como si nosotros fuéramos los únicos que estamos siguiendo a Dios, ¿verdad? El justo pareciera estar solo, rodeado de un mundo que va por mal camino. Esto me acuerda de la historia de un hombre que se le estaba olvidando las cosas, estaba perdiendo la memoria y sus hijos le escondieron las llaves del carro para que no manejara más. Pero un día encuentra las llaves del carro y se monta en el carro y sale manejando por aquí por el 101. Y el hombre iba por el 101 y la esposa entonces lo llama por teléfono y le dice, cariño, ¿dónde estás? Dice, estoy aquí manejando por el 101. Dice, bueno, hay una noticia de última hora. Hay un reporte de un carro que viene en vía contraria. Y le dice el esposo, cariño, es peor, no es uno, son cientos de carros que vienen en dirección contraria. Ser cristiano puede sentirse así, ¿verdad? Donde uno dice, ¿seré yo el único que va al cielo? ¿Seré yo el único en el trabajo que tiene estas convicciones entre mis familiares, entre mis amigos? ¿Seré el único que conoce a Dios? ¿Estaré solo yo tomando a Dios en serio? Hay dos caminos. Y hay un solo camino que lleva a la vida. De hecho, hay muchos en la iglesia hoy que van en la dirección equivocada. No estoy hablando en Jesús en particular, estoy hablando de la iglesia en general. Puede ser que tú seas uno de ellos, no lo sé. Pero en la iglesia en general hay muchas personas que van en la dirección contraria al camino de la vida, que están asistiendo a las iglesias, que incluso profesan y hablan de Cristo. Pero Jesús dijo en Mateo 7, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El camino que lleva a la perdición, el camino que predica el mundo, es un camino donde dice, tú no eres tan malo. Tú puedes llegar al cielo, dependiendo de lo que tú hagas. Si tratas de hacer lo mejor posible, Dios te va a aceptar.
Pero cuando Jesús llegó predicando, Él llegó predicando, arrepentíos y creer en mí, porque yo soy el único Salvador y no hay salvación fuera de mí. Miguel Núñez dijo una vez sobre esta realidad que nosotros nos creemos mejores de lo que somos y somos peores de lo que pensamos. No hay nadie que merezca la salvación. El primer paso para ser salvo es reconocer eso, que no merezco la salvación y que la salvación es por gracia a través de la fe en el Hijo de Dios, que exactamente por eso Cristo tuvo que venir. Porque todo lo que los salmos hablan, note lo que dice el Salmo 1 nuevamente. Dice que este hombre bienaventurado es el que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. ¿Quién pudiera decir que está fuera de pecado? ¿Quién pudiera decir que en su vida no hay pecado? ¿Quién es el bienaventurado del Salmo 1 en realidad? Es Cristo, que vivió una vida perfecta, sin pecado. Y gracias a su justicia que nosotros podemos entonces llamarnos bienaventurados. Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Muchos dirán, Señor, esto es un error. Me estás poniendo en el grupo equivocado. Muchos en la iglesia no van en camino al cielo. Y muchos están seguros que sí. Incluso si leemos Mateo 7, esas personas están dispuestas a argumentar con Jesús en el día de juicio de que Él está equivocado. Ayer empezó una de las competencias de ciclismo, bueno, de hecho la más difícil en el mundo, la más famosa, el Tour de Francia. Y en el Tour de Francia, que tiene 21 etapas, una competencia bien rigurosa, es una competencia también bien bonita porque ponen imágenes del país, de los lugares que los ciclistas están atravesando. Y aprendiendo acerca del Tour de Francia, ya que se ven tantas cosas preciosas, hay un equipo de personas que no se conoce y se le llaman los whitewashers. Es un equipo de hombres y mujeres que antes de que los ciclistas empiecen a competir, ellos salen bien temprano, en la mañana, y recorren todo el recorrido que los ciclistas van a atravesar en las bicicletas. Y lo recorren entonces con pintura y brocha, pintura blanca, y ellos se encargan de borrar todas aquellas cosas que puedan salir en televisión nacional que sean obscenas, que no sean aptas para salir en televisión. Y borran todas esas cosas. Hay una sola persona que puede borrar nuestro pecado, y ese es Cristo. Ese es el Señor Jesús. Isaías 1:18 dice, venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si tú quieres ir al cielo, tú necesitas creer en Jesús. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay otra opción. Él es el camino. Él es la verdad, Él es la vida. Necesitas abrazar las palabras de vida y rechazar el consejo de los malvados. Ahora, el Salmo 1 habla acerca del impío. ¿Y qué significa la palabra impío? Porque podemos pensar a veces en impío son aquellas personas que son bien malas, aquellos que han a lo mejor cometido un homicidio, aquellos que han secuestrado a una persona, aquellos que han hecho pecados a lo mejor más escandalosos. Pero el concepto de impío aquí en la Biblia es todas aquellas cosas, todos aquellos pensamientos, todo lo que nos pueda apartar de Dios. Porque es el camino de los impíos. Es el camino que nos aleja de Dios. El camino del justo nos lleva a Dios. Una vida feliz, una vida que vale la pena vivir, en la que se deleita en Dios y en su palabra. Y el Salmo número 1 nos llama a deleitarnos en Dios.
¿Por qué predicamos? Predicamos a Cristo para que el perdido conozca salvación, pero para que nosotros que conocemos a Dios, nuestra adoración aumente. Que obedezcamos a Dios, que conozcamos a Dios, que adoremos a Dios, que nos deleitemos en Él. No solo para tener información y responder algunas preguntas si nos hacen acerca de la Biblia. Predicamos para que nuestra adoración aumente, para que nuestro amor por el Señor siga creciendo, siga siendo profundo y amplio y ancho, para que nos deleitemos en Dios, para recordarnos los unos a los otros, si conocemos al Señor, que somos de aquellos de los más dichosos del mundo porque conocemos al Señor. Y el Salmo 1 nos llama a deleitarnos nuevamente en aquel que es digno de adoración, en aquel que es verdaderamente la fuente de vida. Es un llamado a adorar, a entrar por el salterio, que cada uno de los otros salmos, nosotros miremos el Salmo 1 como el salmo que nos enseña la vida, la felicidad, el gozo, la plenitud, y a regocijarnos porque el Señor nos conoce. La pregunta no es tanto si tú conoces a Dios, la pregunta es si Dios te conoce a ti. Miren lo que dice el versículo 6, el último versículo. Porque el Señor conoce el camino de los justos. Y este conocimiento es mucho más allá de conocer acerca de alguien. Esto es un amor íntimo. Esto es como el capítulo 10 del Evangelio de Juan, donde Cristo dijo: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Y de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. ¿En qué sentido el Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre? Hay una relación íntima, gloriosa. Jesús dijo: doy mi vida por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice Jesús, y ellas me siguen. O el Salmo 139, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Esa es la idea ahí del Salmo 1, el Señor nos conoce íntimamente a nosotros, tal y como somos. Hay una canción que dice que incluso Dios, conociéndonos tal y como nos somos, escogió amarnos y dar su vida por nosotros. El Salmo 139 por eso dice: tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos, tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos, aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado. No lo puedo alcanzar. El Señor nos conoce. Hay una historia de una niña de 13 años, Silvia Tarnicero. Una historia que está en un libro, lo puede comprar, lo puede leer. Se titula Dios sabe mi tamaño. Dios sabe mi tamaño. Y esta joven de 13 años, la historia es una historia en Rumanía, donde estaba ella viviendo en ese tiempo, en Rumanía comunista, donde se pasaba mucho trabajo, donde había mucha pobreza. Y ella caminaba a la escuela en el invierno congelándose prácticamente, porque no tenía los abrigos adecuados, no tenía los zapatos adecuados. De hecho, tenía que usar zapatos de sus hermanos. Era una familia cristiana. El papá era pastor, tenía 8 hermanos y tenía que usar los zapatos de sus hermanos y con papeles dentro porque eran muy grandes para que no se le cayeran, y tenía que así ir a la escuela. Y en la escuela se burlaban entonces de los cristianos. Y un día ella llega a la casa y escucha a sus padres orar
Y cuando sus padres estaban orando, ella anhelaba unos zapatos de niña y un buen abrigo. Y escuchando a sus padres orar, ella comienza a dudar y dice, Señor, ¿realmente tú estás ahí? ¿Realmente tú existes? Y hizo lo que una niña hace. Decidió poner a prueba a Dios. Y le dijo, si realmente tú estás ahí, muéstrame. Yo quiero un abrigo rosado y unas botas de niña, muy cómodas. ¿Realmente estás ahí? Y esperó un día, una semana, 2 semanas, un mes, nada, 2 meses. Un paquete llega a la casa de Estados Unidos, de una iglesia como la de nosotros. Y empiezan a abrir entonces ese paquete. Y lo primero que ve entonces es un abrigo rosado. Y todos están buscando entre la ropa que están ahí, dice ella dentro de sí, si hay un abrigo rosado, tiene que haber entonces unas botas para niñas. Y exactamente, ahí había unas botas y ella agarró las botas para ella. Y la familia mirándola entonces como, qué egoísta y por qué está teniendo ella esa actitud. Y el padre le dijo, hija, los hermanos horrorizados, el padre le dice, ¿recuerda a los demás? Y Silvia dice entonces al papá, oh no, olvidé decirle a Dios la talla de mis zapatos. Pero se prueba entonces las botas. El pie izquierdo le quedó. El pie derecho le quedó. Entonces ella hace una pausa y sonríe y dice, increíble. Dios incluso conoce mi tamaño. Y esa es la idea aquí en el Salmo 1. El Señor conoce el camino de los justos. El Señor nos conoce. Y ese es nuestro mayor gozo, que el Señor nos conoce. Y Dios nos conoce a nosotros como nuestro Padre y a su Hijo como nuestro Salvador. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos conoces. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos, mis hermanas aquí presentes. Te ruego por mi vida, por cada uno de nosotros, oh Dios. Tú conoces cómo nosotros entramos por esas puertas. Tú conoces nuestro estado, tú conoces nuestras batallas, tú conoces nuestras luchas, tú conoces nuestras necesidades. Y tú nos amas. Y tú has prometido estar con nosotros. Y tú has prometido sostenernos. Y tú has prometido, Señor, un día poner todas las cosas en su lugar. Ayúdanos a caminar como el hombre del Salmo 1, como bienaventurados, no olvidando que el mayor gozo que podemos tener en esta vida es en que te conocemos y que tú nos conoces. Y que la verdadera felicidad, una vida bienaventurada, es aquella vida que está en Cristo. Por eso te ruego por aquellos que no te conocen aquí, que a lo mejor están confiando en sus habilidades, en su religiosidad, en su rendimiento, en sus buenas obras, en su moralidad. Señor, nada de eso salva. Al contrario, nos condena. Lo único que nos salva es fe en ti, oh Jesús. Por eso te ruego por aquellos que no te conocen, que nunca te han confesado como Señor y Salvador. Enséñanos
a deleitarnos en ti y solo en ti, oh Dios.